nuestras manos hacia nuestro pastor Hugo Mar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y grandes son tus maravillas. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra conciencia, y que tu palabra, Señor, se quede grabado como fuego vivo en nuestros corazones. Bendito Dios. Bendice a tus siervos, Señor, su familia, su ministerio, su trabajo. Bendito Dios, porque tú eres bueno y grandes son tus maravillas. En tu santo y bendito nombre. Amén, amén, amén y amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Y pueden tomar su lugar, por favor. Qué bueno que están aquí, qué bueno que decidieron venir en el uso de su libre albedrío, de su libre elección de estar buscando a Dios o hacer cualquier otra cosa. La verdad es que en cualquier otra cosa que hagas también está Dios, porque Dios está en tu interior, pero siempre tener una intención de buscarlo es como un reflejo, es un efecto espejo, por así decirlo, ¿no? Yo busco, dice la Biblia, y dice la Biblia de un pensamiento de Dios: yo busco a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, de alguna forma, es como cuando estás en una relación de amor, le dices a alguien te amo y esa otra persona te va a decir te amo también. Y no vamos a entrar en temas de psicología y de carencias y cosas de esas que están muy de moda ahora. Entendamos que el amor es algo profundo, que es preocuparte por alguien y ver por toda su existencia, por todo su bien, por así decirlo. Y una cosa es el enamoramiento. El enamoramiento pasa dentro de un periodo de tiempo, pero la decisión de amar a alguien y empieza también por amarte a ti. De hecho, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dicen por ahí que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, para entrar en amistad con los demás, debo de entrar en amistad conmigo mismo. Y a veces todas las cosas que se dicen en un marco congregacional, en una iglesia, parecería que todo es un tema de culpa. Dios, perdónanos porque hemos fallado. Y sí, somos inconscientes, somos imperfectos y siempre lo vamos a hacer. Entonces vamos a seguir fallando, pero la idea es que procuremos ser más conscientes para que nuestras equivocaciones nos traigan menos efectos secundarios y podamos construir y que podamos mantener esa vida que queremos construir en amor, para que no llegue un mal momento en nuestra vida, una conciencia baja, una conciencia inestable, una mala decisión, que todo lo que yo he construido en mi vida lo pierda. Y puede ser, y lo podemos enfocar a pensamientos materialistas, pero también pueden ser realidades familiares, y también pueden ser situaciones internas que nosotros le llamamos espirituales. Incluso cuando alguien tiene una caída de conciencia, nuestro deber, una persona que es muy espiritual y decide no continuar por ese camino del corazón y del espíritu, nuestro deber es respetarlo y honrarlo, porque tal vez yo recibí algo de esa persona, ¿no? Jesús, el Señor Jesús, Yeshua, dice: perdona a tus enemigos. Dicho de otra forma, no tengas enemigos, aunque en tu percepción esa persona sea un traidor, sea un enemigo, sea el mismísimo diablo encarnado, pues casi, a veces así pasa. La verdad es que esa persona que incluso te vino a hacer un mal, también Dios permitió que esa persona lo hiciera, y se oye terrible porque a veces las situaciones en las que nosotros percibimos el mal nos llenan de dolor, nos marcan, nos dejan unas huellas imborrables por el tiempo. Pero es que Dios
Dios respeta todo lo que Él le ha dado al hombre. Dios le dio un tiempo de vida. Y en tanto ese hombre se porte bien o mal, Dios en su cuaderno que se llama el árbol de la vida, el libro de la vida, mejor dicho, dijo: Hugo Omar va a vivir tantos años, se porte bien o se porte mal. Bueno, si se porta muy mal, a lo mejor se le recorta el periodo, el turismo por este planeta, pero se porte regularmente bien o regularmente mal, va a vivir determinados días de vida. Y lo mismo sucede con todas las demás personas. Dios respeta el libre albedrío que Él mismo te ha dado. Si Él respeta el libre albedrío que Él mismo te ha dado, ¿cómo después te va a estar reprochando? O champando, se dice, ¿no? O echando en cara. Si Él mismo te ha dado un libre albedrío. Y lo que voy a decir es fuerte. Algunas veces en la iglesia cristiana decimos: eso que Hugo Omar está diciendo, eso no es bíblico. A mí dime, ¿en qué versículo de la Biblia sí? ¿En qué versículo de la Biblia dice eso? Hay muchas cosas que no vienen en la Biblia. Toda la idea, les voy a decir un concepto, el concepto de la gravedad. No viene literalmente en la Biblia, pero la gravedad existe, por lo menos en esta vida que nosotros tenemos en este mundo. Muchos conceptos médicos, muchos conceptos científicos, muchos conceptos de arte, muchos conceptos de acuerdos entre los seres humanos no vienen en la Biblia, pero Dios respeta esos acuerdos que hay en las diferentes culturas. Dios respeta los acuerdos que hay en una familia. Dios respeta los acuerdos que hay en una pareja. Dios se mantiene observando, respetuoso de los acuerdos que nosotros tenemos en una nación, en una comunidad, en una iglesia, en una escuela, en una familia, en una relación. De ahí y que cuando alguien rompe los acuerdos o no cumple con todo lo que se había comprometido, se dice entonces que le estás fallando a Dios. Así se dice. No falles, no le falles a Dios fallándole a tu pareja, no le falles a Dios fallando en tu trabajo, no le falles a Dios fallando en tus compromisos espirituales en la congregación, no le falles a Dios, porque Dios está en medio de esos acuerdos a los que los hombres llegamos. Este no era el tema, pero ya me fui por otro lado. Porque lo que quiero comunicar hoy es que tenemos que hacer el mensaje de Dios mucho más sencillo. Es decir, Dios no quiere que seamos... Él nos dio un cuerpo humano y nos dio un alma que es una chispa divina que proviene de Él, pero esa alma vino a vivir, como dicen en el ámbito secular, no solamente a vivir una experiencia humana, sino a aprender de esa experiencia humana. Y en esta experiencia humana a reconocer a Dios en todo. A veces nosotros reducimos en nuestra idea a Dios, pero Dios es más grande que mis ideas de Dios. ¿Sí? Dios es más grande que el concepto que yo tengo de Dios. Dios es más poderoso que mi concepto de un Dios poderoso. Dios es más misericordioso que mi concepto de un Dios misericordioso. Porque mis conceptos de bien, de misericordia, de perdón y de amor están muy basados en lo que a mí me enseñaron de chiquito, que era el portarse bien, el deberías de hacer esto, el hubieras sido así, ¿no? Todos esos cumplimientos sociales, familiares y sociales y congregacionales, porque de alguna forma entonces a veces en algún momento de la vida entramos en una especie de limbo donde parecería que nunca es suficiente para agradar a Dios. Dios, tengo 7 actividades en el templo y yo quiero más y más y más, y Dios dice: ¿no?
ama a tu prójimo como a ti mismo. Está bien que quieras dar lo mejor de ti, es bíblico. Amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Pero para poder hacer eso, tienes que amar no a la percepción o a la idea de un Dios externo, sino al Dios que te está dando vida y que Él provoca que tu corazón esté palpitando y que tu flujo sanguíneo esté en las medidas que debe de estar, que todo tu organismo funcione. Entonces, a veces nosotros queremos hacer un servicio a Dios para agradarlo, para caerle mejor, y la verdad es que Él ya te ama. No necesitas hacer nada para que te ame. El amor de Dios es incondicional. Pero yo tengo que darme cuenta, que puedo darme cuenta que ese amor es incondicional. ¿Y cuándo lo haces? Cuando te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y las cosas no obtienes el resultado que tú esperas. Y te sigues esforzando y esforzando y esforzando y siguen las situaciones como estancadas o como atoradas. Y de pronto tú dices: Dios, ya te entrego todo lo que yo soy. No solamente mi corazón, mi mente, sino mi forma de percibirme a mí mismo, de percibirme, de percibir a los demás y de percibir la vida y de percibirte a ti, de sentirte. Es decir, la palabra de Dios puede ser letra y podemos limitar a Dios a ideas, a creencias y a dogmas y a formas y a acuerdos humanos y religiosos, pero nada de eso limita a Dios. Por eso en la idea del pueblo de Israel Dios es esa luz infinita, Dios es esa Or Ein Sof. Entonces Dios es infinito más allá de lo que yo puedo pensar de Él. Ese mismo Dios infinito, por así decirlo, son palabras humanas, me habita. Por el alma que Él ya me dio, por la palabra que llegó a mi vida a través de la Biblia o del Mesías. Pero Dios sigue manifestándose no solamente a través del Mesías y no solamente a través de su palabra escrita, sino que Dios sigue manifestándose a través de tu experiencia de vida, de la experiencia humana. Y fue lo que el Señor Jesús todo el tiempo trató de comunicar. Yo me imagino al Señor Jesús como hoy, o a Yeshua, o más hebreo, Yehoshua. Al final sus nombres son para fines comunicativos, no es para que ¿cómo se dice? Nos conflictuemos con eso. Todos sabemos de quién estamos hablando. ¿Han visto a los jóvenes que hoy se agarran y mire, sin querer, se ponen unos zapatos así, como de explorador, y se llevan una mochila y su agua y se van, ¿cómo se llama? Senderismo. ¿No? ¿Han visto a los jóvenes que hoy van y hacen senderismo? Incluso yo he visto youtubers que van ahí en la montaña, en la cascada, en donde sea, y van grabándose y van diciendo reflexiones y van hablando de cosas espirituales y de todo. Imagínate al Señor Jesús si hubiera sido un youtuber, ya me lo imagino grabando eso, disfrutando las plantas que iba caminando Él con sus discípulos, y seguro en cada plantita, en cada piedrita, en cada arbolito, en cada nubecita, en cada momento encontraba una palabra de parte del Padre para compartir con sus discípulos. Como cuando tú te levantas y Dios te da una idea y dices: esto se lo quiero decir a mi esposa o a mi esposo o a mi hijo o a quien me quiera escuchar, porque de pronto no hay nadie para que me escuche. Pero esas buenas ideas que Dios te da, inspiracionales, las quieres comunicar. Entonces el Señor Jesús fue y es un maestro de vida, no tanto alguien que ostentara títulos, no tanto alguien que viniera a hablar de sí mismo, no tanto alguien que viniera a, ¿cómo se dice?, a echarse flores.
o autoproclamarse. Él era el portavoz y Él es el portavoz del amor de Dios, del amor del Padre. Entonces, la palabra escrita te guía, pero el amor a través de esta palabra es la que te va a traer vida. La letra te guía, pero el amor que hay a través de esta palabra es la que te va a dar vida, y vida con abundancia, no con limitación. ¿En cuántos momentos de tu vida y todos hemos sido negativos? ¿No? En ese momento nosotros estamos reduciendo todas las posibilidades de la luz infinita de Dios para manifestar sus milagros, sus bondades, sus misericordias y su verdad. Entonces, a veces tenemos que llegar al límite de mi esfuerzo, al límite de mi estudio, al límite de mis procesos mentales y decirle a Dios, me rindo. Hace poco me acuerdo, me quedan pocos minutos, pero hace poco había de estos traductores de lenguajes antiguos, ¿no? Y curiosamente creo que el lenguaje aquí en México, los códigos mayas o los códigos que había en la cultura de aquí, creo que el que lo descifró y lo tradujo, creo que fue alguien de Europa, creo que un alemán, pero bueno, fue alguien europeo. Y ahora, hace unos años, unos 5 años, hubo un joven que de una cultura al norte de Israel, cultura hiita, también había unos códices y unos lenguajes ancestrales, y fue una persona un japonés el que logró descifrar esos códigos. Pero ese japonés se la pasó 2 años estudiando y no podía descifrar. De pronto dijo, ya, fue suficiente de tanto estudio. Se fue de vacaciones y dice que cuando estaba en la playa, relajado, como que eso que había sido su enfoque y su atención pasó a un segundo plano. De pronto en la playa le empezaron a caer las ideas y empezó a resolver todo lo que él había estudiado durante 2 años. Pero fue necesario que él se relajara, que viera la playita, que sintiera la arenita con sus deditos, que hiciera un castillito en el mar, en la playa, no sé, que se relajara. Y realmente la palabra del Señor Jesús dice así, Juan 15, 13 al 15, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois, ¿qué dice ahí? Mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Entonces, uno más, Éxodo 33:11 dice, y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Entonces, todo el tiempo, sea Moisés, sea Abraham, el Señor Jesús a sus discípulos, todo el tiempo la palabra de Dios entra en amistad contigo mismo. Entra en amistad con los demás, bendice a los que te maldicen. Entra en amistad en tu espacio y tiempo que te tocó vivir. Entra en amistad, ¿qué más? Con Dios mismo. ¿Cómo harías tú para entrar en amistad contigo mismo? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pensar bien de ti. No justificarte en exceso, tampoco culparte en exceso, tener un equilibrio, ¿no? Ser justo contigo mismo para no ser tan juicioso y no entrar en, ¿cómo se dice?, en esa modalidad autodestructiva, postergándote con todo lo que Dios, los deseos que Dios llena
con los deseos que Dios llena tu vida y tu corazón, por así decirlo. Pero otra forma de entrar en amistad contigo mismo es cuidándote. Dormir tus horas, que no lo hacemos del todo, comer a tus horas, hidratarte, ir al médico, cuidar de ti, es una forma de entrar en amistad contigo. ¿No? Al que tiene que tomar medicamentos, el que tiene que hacer ejercicio, hacer ejercicio. De tal forma que puedas despertar o acostarte y puedas bendecir a Dios por la vida que estás viviendo. Porque si no, solamente tenemos a un Dios mental, doctrinal y religioso, lo más probable es que nunca puedas entrar en amistad contigo mismo. Tienes que entrar en amistad contigo mismo a la forma o al estilo del Señor Jesús. Y si no puedes irte de senderismo o al bosque o a la montaña, puedes hacerlo también en la ciudad, puedes hacerlo también en tu habitación, puedes hacerlo también a través de sentir tu cuerpo y darle gracias a Dios por este cuerpo que está, con los achaques que tengas o las dolencias que tengas, pero que Dios te está otorgando vida y salud y misericordia. ¿Han visto ustedes personas que justamente les encanta subir los volcanes y a veces lo hacen por escapar de la sociedad? Y dicen, no, yo ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me voy a escalar el pico de Orizaba y me la paso con una espiritualidad que no sabes. El mismo Señor Jesús lo hacía, se apartaba al desierto y se apartaba de repente cuando era necesario, pero regresaba para cumplir con su llamado y con su propósito. Entonces, la palabra de Dios la podemos hacer tan densa como nuestros pensamientos respecto a nosotros mismos o a los demás, o al mundo, o a la vida, o a Dios mismo. Pero Él es más grande que eso, Él es más misericordioso que eso. Entonces, ¿cómo entro yo en amistad conmigo? Además de cuidarme físicamente, por un momento poner todas mis preocupaciones, mis vicios mentales, mis repeticiones, mis ansiedades, preocupaciones y estrés como en un segundo plano. ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? ¿Qué es lo que hacemos cuando lo adoramos, cuando le cantamos, cuando leemos la palabra de Dios? Y de la forma más sencilla solamente tienes que decirle, Padre, que tu nombre ilumine mi vida, que tu Espíritu Santo me abrace, para que no creas que la vida es como este personaje de Marvel que dice, como el Venom. Parecería que toda la oscuridad todo el tiempo te está abrazando, se está adhiriendo a ti y que además no la puedes retirar de ti, no la puedes despegar de ti. Y a veces si nosotros pensamos que el mal, la oscuridad o el Satán tiene más poder para tenernos toda la vida tristes, a la baja, en pobreza, en tristeza y en enfermedad, la verdad es que eso está surgiendo aquí, o en nuestro dolor, o en nuestra falta de ver al Dios Todopoderoso que tenemos. Hacemos del Satán, del mal y de la oscuridad un ídolo. Parecería que toda mi vida espiritual está basada en estarme peleando con la oscuridad, y no es así. Por ejemplo, el Señor Jesús o la palabra y la enseñanza del Señor Yeshua Jesús no vino a salvarnos del infierno. No vino a salvarnos del infierno espiritual o de nuestros infiernos personales. Él vino a que nosotros recordemos quiénes somos y que podamos, a través de esa interiorización de Dios, de su palabra, de su espíritu y de su amor, que podamos conectar con el Padre, que recordemos quiénes somos para que podamos volver a Él en paz y en amistad con Dios.
Entonces Él no vino a salvarnos del infierno, Él vino a conectarnos con el Padre que vive y reina en nuestros corazones. Por consecuencia, salvarnos del infierno, de nuestros infiernos personales. Pero salvarnos del infierno es solamente la consecuencia. La salvación proviene de las palabras del Mesías, de Yeshua, Jesús, y del amor del Padre a través de su portavoz, de su enviado y de esas palabras. Entonces, si yo quiero quitar el mal que se me adhiere como algo gelatinoso, pegajoso y que no se quiere ir, Padre bendito, tengo tu nombre. Padre bendito, tengo las palabras del Mesías de verdad, las bienaventuranzas, la buena aventura, las bendiciones del Mesías. Padre bendito, tengo tu Espíritu Santo que me llena y que me rodea. No hagamos del mal un ídolo, no le demos más poder que no tiene. Es más, Dios mismo dijo, para siempre dejarás de ser. Me estoy peleando con fantasmas. Me estoy peleando como cuando nos peleamos con el pasado. Tú ya no eres ese de ayer, o de hace 5 años, o de hace 10 años, porque Dios te ama, porque Dios te perdona, porque Dios está contigo, porque Dios te limpia, porque Dios te sana, porque Dios hace en su Espíritu Santo, en su luz y en su amor, te hace una nueva creación, un hijo y una hija de Dios. Entonces depende de ti si tú aceptas esa visión de Dios para ti. Depende de ti si tú aceptas esos atributos que Dios como Padre quiere ver en ti como hija suya y como hijo suyo, pero Él quiere que tú te des cuenta. Eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Padre, que en mi nombre o ellos harán cosas mayores porque yo voy al Padre, pero esas cosas mayores no son externas, físicas o tangibles, están dentro del corazón del ser humano. Entonces, en tanto nosotros descubramos y nos demos cuenta que la palabra de Dios, que su Espíritu Santo, que su nombre y que el Mesías son para que este viejo hombre muera y para que yo, por así decirlo, me disuelva en Dios, me extinga en Dios, por así decirlo, y que yo pueda vivir una vida nueva, diferente, con una nueva percepción para mí mismo, en amistad para mí mismo, en amistad para los demás. Por eso el Señor Jesús decía, ¿quién te acusa? Nadie, ni yo tampoco. ¿Quién aventó la piedra? Nadie, yo tampoco, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nos quedamos en el lado izquierdo de la acusación, del juicio, de la dureza, ¿quién puede permanecer de pie? ¿Quién es bueno? ¿Quién es perfecto? Es un juego del ego, y también es un juego del ego pensar que existe el mal. Porque en este mundo físico existen sucesos trágicos, fuertes, dolorosos y duros, pero si tú recuperas tu unidad con el Padre en amor, en luz, te vas a dar cuenta que ese mal empieza a disolverse. Te vas a dar cuenta que eso malo que te sucedió solamente es para que tú pudieras ser el hijo de Dios y la hija de Dios que eres hoy. Se escucha un poco masoquista, ¿no? Parecería un poco masoquista. Pero esa idea de que Dios es un Dios condenador o masoquista, o que todo el tiempo quiere que estés viviendo bajo culpas, esa es realmente una idea tuya de Dios. Les voy a decir algo fuerte. Dios respeta el libre albedrío. Es decir, si tú hoy amaneces o mañana amaneces con el favor de Dios y dices, hoy quiero bendecir a alguien, a la primera personita que vea le voy a dar 20 pesos, ¿no? O compro unas palomitas en la tienda y digo, a la primera niñita o niñito que vea le voy a regalar unas palomitas. Dios te va a conceder eso.
Dios te va a conceder eso, cualquier acción buena. Pero hay personas que están ahorita en una conciencia baja, en una situación de envidia, en una situación de lucha, de poder, o por placer, o por temas de pasiones. Y cuando las personas estamos en temas de conciencia baja, hay veces que hay personas que se levantan con de verdad, hoy voy a vender cosas que no se deben vender, ¿no? Hoy voy a desvivir al primero que se me atraviese. ¿Y qué cree? Que Dios respeta eso. Es fuerte. Es fuerte. Dios respeta al que se quiere portar bien y Dios respeta al que se quiere portar mal. Dios respeta a alguien que quiere crear y compartir para vida y para bien, y Dios respeta el libre albedrío del que busca a Dios y la luz de Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios y se aferra a Dios, y también Dios respeta al que decide el camino oscuro, el que decide hacer del mal un ídolo, luciferianos y satanistas. Dios respeta ese libre albedrío. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Que Él se mantiene observando. Entonces dices, Dios mío, ¿cómo es posible que tú permitas estas guerras? Dios mío, ¿cómo es permitas? Y no hablo de guerras entre países, también entre familias, también entre congregaciones o congregantes. Y Dios se mantiene amoroso, silencioso, observante. Dice, ¿en qué momento hay algo peor que el mal? O el mal como nosotros lo consideramos, el mal espiritual, del que decimos, yo tomo autoridad y te piso con las plantas de mis pies y no sé cuánto, ¿no? Y te agarro de la oreja, Satán, te jalo las patillas, o no sé cuántas cosas, te pego en las espinillas, cualquier cosa que se escuche muy absurda o muy burlesca de mi parte. Pero la verdad es que cuando nosotros hacemos del mal un Dios, estamos cayendo en idolatría. El mal ni está en todas partes, ni lo puede todo, ni lo sabe todo. No es autónomo. Tiene que ir con el Padre, como en el caso de la historia de Job, a pedirle permiso para tocar tu vida. Dios nos guarde. Dios es un rey que reina sobre todo reino, incluso sobre lo que nosotros llamamos el reino del mal. Ni siquiera es un reino, porque hay un solo rey, que es Adonai, Elohim, nuestro Padre Celestial. Ni siquiera el ángel del mal es rey de nada, ni es padre de nada. Son traducciones. El único Padre es Él, y nuestro Padre Adonai, el Eterno, es Padre y Creador de todos los ángeles, de todos los espíritus, de todas las almas, de todos los mundos, de todas las traducciones de Biblia. Dios es Padre de todos. Amén. Entonces, ¿cómo acabamos con el mal? Recurriendo al Padre de todas las luces y no haciendo del mal un ídolo. Es más, para siempre dejarás de ser, dice la palabra de Dios. Es como si Dios le dijera, pues si te vi ni me acuerdo. ¿Quién eres tú que no te reconozco? Pero a veces nosotros le aplicamos a nuestros hermanos, familias, queridos, no queridos, a nuestro ex, a lo que sea. Si te vi, ni me acuerdo. Y el mal no está ahí. El mal no está ahí. ¿Sabe qué es peor que la idolatría al mal? La idolatría a nuestra propia idea de nosotros mismos, a nuestro ego. Porque la verdad es que el mal no actuaría si no tuviera dónde hacer tierra, dónde hacer conexión. ¿Y dónde hace conexión el mal? En el corazón del hombre también, en la envidia. La envidia es peor que el mismo Satán, o la envidia es la vasija para que las fuerzas del mal se manifiesten. El yo quiero lo tuyo, yo y merezco.
Y ahí empieza la envidia, y ahí empieza la soberbia, y ahí empieza la competencia, y ahí empieza el no reconocer. Y esa envidia es la vasija del Satán. Entonces ahora sí, aguas con eso. Nuestras pasiones humanas, nuestros placeres humanos, nuestras luchas de poder son la verdadera vasija del mal, ¿no? El mí, el yo y el merezco. Si eso lo regresamos a su origen, que es nuestro Padre Celestial, nuestro bendito Padre Celestial, el mí, el yo y el merezco, Señor, te lo entrego a ti, en amistad. Ni por conveniencias, ni por intereses, ni por luchas internas o externas, ni por luchas mentales, ni por luchas en las relaciones personales, ni por luchas sociales. Yo soy tuyo, Señor, en cuerpo y alma. Y así fue el Señor Yeshua, Jesús, en cuerpo y alma se entregó. Entonces, ¿podemos vivir una vida en Dios menos mental, un poquito, o con más balance con el corazón, menos doctrinal, porque a veces parecemos metralletas de versículos bíblicos, y está bien, pero Dios y su reino va más allá de eso? Tienes que rendir también tu mente y tu personaje religioso a Dios. Ese también tus títulos, tus puestos religiosos y espirituales, también esos hay que rendírselos a Dios, para no hacer de eso un ídolo más. No hacer de mi creencia cristiana un ídolo, no hacer de mi creencia judía un ídolo, no hacer de mis creencias un ídolo, porque el Espíritu de Dios no está limitado por creencias. Él lo llena y Él lo abarca todo. El universo mismo es una escritura de Dios. Tu experiencia humana también revela a Dios. Y el Espíritu de Dios, dice Juan 3:8, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El Señor Jesús no dijo, van a ser reconocidos por sus doctrinas. El Señor Jesús no dijo, van a ser reconocidos por sus predicaciones. El Señor no dijo, van a ser reconocidos por sus títulos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos os conocerán, por sus frutos de amor, por sus frutos de luz, por sus frutos de compartir. Amén. Entonces, Adán y Eva tomaron de un fruto antes de tiempo. A lo mejor Dios tiene reservada para ti bendiciones hermosas, preciosas, lindas, todo lo que tú le has pedido en la vida. Solo ríndete a Él para que suceda. Porque si no, si lo haces en tus fuerzas, es como comer el fruto antes de tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de comer el fruto que Dios ya preparó para ti? Cuando tú estás en amistad con Dios y cuando tú entregas todas tus ideas, que al final terminan siendo como falsos dioses, aspectos idolátricos. Entonces, cuando te deshaces de eso y regresas a estar en comunión con Él, hablando con Dios, diciéndole todo lo que sientes, entregándole todo lo que piensas, todo lo que quieres, y además de eso, lo rindes, hágase, Señor, tu voluntad, entonces las cosas van a empezar a suceder. El otro camino, ya sabe cuál es el otro camino, de picar ojos, jalar patillas y desgreñes espirituales y hasta ahí desgreñes teológicos, En el nombre de Dios, en el nombre de la palabra de Dios y en el nombre de la fe, nos alejamos del amor de Dios. Y justo el camino es que el Dios revelado por sus nombres y por sus atributos y el Espíritu de Dios, ¿no? Como le dijeron al Señor Jesús, él mismo dijo, el Hijo del Hombre no sabe dónde va a reposar hoy su cabeza para descansar.
si nosotros es simbólico. Si abandonamos las luchas de nuestro ego en su presencia, entonces todo ese maná, todo ese fruto y toda esa bendición que Él ya preparó para los que aman, para los que Él ama, van a suceder y van a manifestarse. Para terminar, a veces usted puede decir, yo soy muy espiritual. Una persona que tiene una adicción, de cualquier adicción, para conseguir eso que le hace sentir bien, se pone bien creativo. Y no sé cómo le hace, pide, roba, va, viene, baja, pero diario manifiesta o consigue eso que le hace sentirse en un estado de placer o de éxtasis o de emociones hasta arriba. Hasta esas personas utilizan las facultades de su alma para crear o manifestar o conseguir lo que quieren, aunque sea una adicción. Es increíble, ¿no? A veces tenemos una alma creativa llena de luz y a veces nosotros decidimos encontrar motivos para deprimirme. A veces solitos llegan las tormentas de la vida, pero a veces parece que toda mi mente y mi corazón está buscando convencerme a mí mismo de que yo debo tener un personaje depre, o un personaje triste, o un personaje poseído por el Satán. No, sí, es que agarré la Biblia y se me hincharon las manos. Es que alguien oró por mí y se me pararon las pestañas o las cejas. Todo el tiempo estamos queriéndonos convencer de que el Satán me acecha. El Satán es un ángel que trabaja por órdenes del patrón. Amén. Con autorización de Dios. No puede hacer nada si el Señor no se lo autoriza. Entonces, dejemos de usar nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón para convencernos del mal, o que somos mal, o que el mal nos abraza y no nos suelta, porque la verdad es que somos nacidos en Dios, creados en Dios, amados en Dios, vivimos por Él, y si morimos, también lo haremos en Él, por Él y para Él. Vivos o muertos, del Señor somos. No hay dos dioses, solo hay un Rey de la gloria. Amén. Que reina sobre todo reino internacional, nacional, y que reina sobre todo reino interior, todo reino mental, todo reino emocional, toda vivencia. Tu vida también es parte del reino de Dios, donde Él reina. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias porque tuyo es todo lo material, Señor. Tuya es el oro y la plata, y no hablamos de aspectos materiales. Tuyo es el amor, y tuyo es el espíritu, y tuya es la palabra, Señor. Tú eres el Rey de todo. No hay nada fuera de ti. La tierra misma está llena de tu gloria. Te suplicamos que en los méritos de Jesús, de Yeshua Jesús, podamos, Padre, mirarte como Él te mira y amarte como Él te ama, Señor. Que podamos ser uno en la conciencia del Mesías. En la conciencia del Mesías somos uno con nuestro Padre Celestial que nos ama. Y esa es nuestra realidad. Gracias, Señor, porque no hay nada creado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni cosas físicas, ni seres humanos, nada creado, espiritual o físico en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Y que todas las cosas son hechas para bien nuestro, para bendición y para que podamos darnos cuenta que tú estás con nosotros, que podamos reconocerte, que podamos agradecerte, que podamos bendecir tu nombre
y a tu Espíritu Santo amado en nuestras vidas, porque somos uno, Señor, en tus ojos, en tu mirar, somos uno en tu abrazar, somos uno, Señor, en tu Espíritu, y por lo tanto a partir de hoy no vamos a limitar tu poder en nosotros, no vamos a limitar tus milagros manifestados y tampoco ocultos en nosotros, no vamos a limitar tu grandeza y no vamos a limitar tu amor por nosotros. Vamos a entrar en amistad contigo, Padre eterno, en los méritos del Mesías, Yeshua, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a... pues ya de